Una promesa de amor, Dios en su palabra escribió, anunciada en el Edén, repetida por profetas y patriarcas, reveló la hora indicaba. Y Dios desde el cielo envió a su Hijo para librarnos y darnos salvación. Y Dios desde el cielo envió a su Hijo para librarnos y darnos salvación. Yo encontraré aquí alguien como Él. Tu amor es infinito, dio su vida en la cruz. No existe en este mundo alguien como tú, que pueda dar su vida por la humanidad. Una promesa de amor, Dios en su palabra escribió, anunciada en el Edén, repetida por profetas y patriarcas, reveló la hora indicaba. Y Dios desde el cielo envió a su Hijo para librarnos y darnos salvación. Y Dios desde el cielo envió a su Hijo para librarnos y darnos salvación. Yo encontraré aquí alguien como Él. Tu amor es infinito, dio su vida en la cruz. No existe en este mundo alguien como tú, que pueda dar su vida por la humanidad. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos están viendo o escuchando el día de hoy. Hoy día vamos a continuar con nuestro podcast, el capítulo o la lección número 5, A orillas del mar, de nuestro libro Conociendo a Jesús, tomo 2. El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido hermano y psicólogo, Eli Rodríguez. ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches, una alegría de poder estar compartiendo con ustedes, contigo también en este programa. Y esperamos que traigamos algún mensaje de esperanza, algo para que el público que nos acompañe pueda conocer a Jesús un poco más. Ese es nuestro deseo, que sea la lección de hoy día de beneficio para todos los que nos escuchan y nos están viendo. Antes de iniciar, como siempre, vamos a pedir la guía de nuestro Señor para que todo salga de acuerdo a su voluntad. Okay.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, por cada día de vida, por la salud y las múltiples bendiciones y cuidados que tienes con cada uno de nosotros. En este momento ayúdanos para poder explicar tu palabra, tu mensaje, que sea de beneficio para nosotros y para todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Para que así como en esa oportunidad todos estaban atentos porque querían escuchar tu palabra, también nosotros tengamos la disposición de aprender de ti. Te pedimos todo esto, como siempre, confiando en tus méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con nuestra lección, con la primera pregunta que está bajo el subtítulo Fracaso y frustración. Dos emociones que en la actualidad con nuestro mundo como va avanzando es algo muy común. Usted como psicólogo debe verlo bastante frecuente, ¿no? Estas dos emociones. Mira, el fracaso y la frustración, lo uno lleva al otro, pues, ¿no? El fracaso lleva a que la persona sienta frustración, se sienta disminuido, se sienta apocado, decirlo de alguna manera. Entonces, la frustración es consecuencia del fracaso, ¿no? La impotencia de no haber logrado lo que quería uno lograr. Entonces tenemos aquí la causa y la consecuencia como subtítulo. ¿Qué es lo que lleva a este subtítulo? Nuestra pregunta dice, ¿por qué Jesús eligió predicar desde un barco en lugar de la orilla? Mira, porque desde el agua creo que Jesús estando desde el agua podía, digamos, la multitud escucharlo de mejor manera, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos da a entender el espíritu de profecía. Y me imagino que el público estaba en una cuestión de una media luna, ¿no? Ya no podían hacer la luna llena, por decirlo de alguna manera, porque ya estaba la limitante del mar. Entonces él podía a lo mejor tener una amplia vista de su auditorio, que le gustaba mucho mirar al auditorio. Jesús era un personaje muy espontáneo, no es que tenía un mensaje preparado, su discurso y su bosquejo. Podía leer corazones y podía decir mensajes directos para las personas. Y bueno, aquí él tenía todo su auditorio ahí, ¿no? Todos podían verlo ahí y él siempre buscaba la mejor manera de cómo llegar a su auditorio. Todo ha sido una parte también de su talento, ¿no? Como hijo de Dios a la hora de expresarse al público. Siempre sabía lo que todos necesitaban. Exactamente. Y lo que nos cuesta a nosotros muchas veces la parte de la empatía. Ver cómo se siente la otra persona. Nos preocupamos cómo me siento yo, cómo me afecta a mí, no la otra perspectiva. Mira, acá tienes digamos, una gran diferencia entre lo que es Jesús y yo como predicador, o Jesús y tú como predicador, porque uno está pensando en cómo lo voy a hacer. Y a lo mejor tienes tu agenda para hacerlo, esta charla, esta plática que quieres hacer. Tu guión. Y tienes tu guión. Pero Jesús no usaba un guión. A lo mejor él hasta usaba el guión de las personas para llegar a ellas. Y lo vimos muchas veces, que la gente llegaba preparada para discutirle, como con la Casa de la Moneda o Nicodemo, ¿no? Llegaban con su guión preparado y Jesús, segundos, lo desarmaba. Naturalmente, ¿no? Una gran habilidad que tenía él. Sí. Entonces, aquí en esta oportunidad él se preocupó por el público, de que todos pudieran escucharlo, dice la nota, en la última parte. Desde allí Jesús podía ser visto y oído mejor por todos. Una muestra también de que su mensaje no hacía acepción de personas. Porque a veces cuando uno se centra muy cercano a los de adelante, los de atrás capaz ya no escuchan, y suele pasar, ¿no? Cuando tenemos eventos con mucha gente, tenemos a los de adelante que todos están atentos y los de atrás no escuchan, están en su mundo conversando y no entendieron nada del mensaje. Y Jesús en esta ocasión se preocupó por eso. Quería que todos puedan ser parte de este bonito momento. Eso es interesante porque, bueno, Jesús era Jesús, líder nato por naturaleza, uno, tenía el mensaje preciso, podía leer corazones, conocía las necesidades del ser humano y sabía contextualizar para que lo que tenía alrededor pueda servirle como herramientas de su discurso, de su tertulia, de su plática, ¿no? Y estábamos con el maestro. Pues. Claro, sí, somos todos aprendices. Sí. Entonces ahí es la primera parte, ¿no? Nos estamos hablando un poco del contexto de la situación de ese momento. Vamos a continuar ahora con la parte 2, la pregunta 2. Ahora aquí ya viene un poco sobre lo que estamos hablando en el subtítulo. ¿Qué sentimientos abrumaban a Pedro antes de que Jesús le ordenara echar la red? Mira, esta es una situación muy pragmática, ¿no? Pedro no era un aprendiz de la casa de peces. Él sabía dónde poner la red.
sabía la terreno. hora, sabía la estrategia, no era un aprendiz, ¿no? Pero había frustración ahí porque habían pescado, para que esto resuene, toda la noche. Toda la noche. Entonces, ¿qué había? ¿Qué tenía Pedro ahí? Tenía frustración, tenía desánimo, ¿no? Toda la noche había estado trabajando sin resultados y él pensaba que era inútil ya volver a intentarlo. ¿Para qué más si ya lo hice? Yo soy el maestro, yo soy el más en esto, ¿no? Sin embargo, bueno, él escucha alguna voz, pues, ¿no? Adelante. Entonces escucha la voz del maestro, como decimos, ¿no? Ahí leyendo un poco el contexto del párrafo, nos mencionaba de que él ya había recibido el primer llamado de Jesús, ¿no? Ven y Sí, sígueme. sí, Pero que él dudó un poco al ver la situación de quién, de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue alguien que ya hemos estudiado también en lecciones antes, que él sí, pasó por lo mismo, tuvo la misma duda e incertidumbre que tuvo Pedro, aunque del lado espiritual esta vez, ¿no? Juan el Bautista que estuvo trabajando años por el Señor, predicando, arrepiéntanse, y que en el momento en el que él fue encarcelado, fue de su prueba, ¿no? De que después de tantos años intentando, su recompensa, ¿cuál fue? La cárcel. sí. Y experimentó las mismas emociones que estaba experimentando en este momento Pedro. Sintió que dudas, ¿no? De que es realmente el maestro, y todavía mandó dos espías, digámoslo así, ¿no? A ver, vean qué es lo que está que pasa. ¿Es realmente él el maestro que esperábamos o hay que seguir esperando? Mira cómo la duda es circunstancial y la duda es como un asalto a la certeza divina. La duda por algo la escritura dice eh, que al que cree todo le es posible. Entonces al que no cree, al que no tiene, al que duda, nada le es posible. Y esa es la obra de Satanás, no hacernos dudar de cosas a veces que Pues no sí, ¿no? queremos creer o que comenzamos a dejar que comience a ser la semillita de la duda, ¿no? Sí, Y es nuestra lucha, la fe, tener fe en sí. Cristo. Entonces aquí vemos una perspectiva, ¿no? Entonces cuando estábamos hablando de la parte de Juan, él comenzó a dudar. Al escuchar las partes que venían de Juan, de que él ya estaba dudando, Pedro comenzó a tener las mismas dudas. ¿Será este realmente el maestro? ¿O la recompensa va a ser para mí igual, voy a acabar igual que Juan? Y regresó, dice, a su zona de confort, que era la pesca. Tantos años pescando, él era un experto, como mencionaste, era su terreno, ¿no? Sí. Su zona de confort. Y regresa, y en su zona de confort, nada sale bien, No porque sé. toda la noche trabajando y no consigue nada de recompensa. Es interesante, ¿no? Toda la noche trabajando en lo que tú eres experto, en lo que sabes hacer, y no Nada. funciona. Entonces algo está mal ahí. Ahí entendemos, ¿no? Su frustración, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que intentemos algo Sí. y después de varios intentos no sale. Y muchas veces nos pasa como Pedro, queremos rendirnos ya. Pero aquí escuchó la voz del maestro que le dijo, tira nuevamente la red. Y algo que me gustó mucho en la parte del párrafo que no está aquí, en la parte del resumen, que aunque él tenía dudas, aunque él en su corazón decía que era inútil, ¿qué dijo? Maestro, Maestro, trabajó toda la noche, sí, ya no tiene sentido, pero por ti voy a tirar la red una vez más. Por el aprecio que tenía su maestro y por el sí, respeto que le tenía, ¿no? sí, sí, sí. Y es importante también tener nosotros esa disposición de que cuando el Señor hable, aunque tengamos muchas dudas, aunque humanamente es difícil porque le vemos imposible como humanos a veces las cosas, hacer caso a ese último llamado. Mira, Pedro tenía un temperamento, dicen los expertos en la conducta humana, que tenía un temperamento sanguíneo, acelerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Impulsivo. Impulsivo, atrevido, osado, decir cosas sin pensar, todo eso era él, ¿no? Pero cuando se quebranta esa parte de ti, digamos, ¿qué te queda? ¿No? Y hasta ese extremo fue llevado, porque al final de cuentas dice, en tu nombre lo voy a hacer, porque tú lo dices, porque de verdad que yo no No quisiera. tiene sentido. Sí, Entonces sí, nos mostraba ahí un poco de su impulsividad, que también, digamos, del otro punto de vista era la parte de su sinceridad, porque él no fingía lo que él pensaba, ¿no? Apenas lo pensaba, ya lo había dicho. ya lo había dicho. Entonces era parte también de él, ¿no? Ahora llegamos acá a la parte 3 y tenemos otro subtítulo, Encuentro que transforma, que muchas veces suele pasar, que hay personas o momentos que nos cambian la vida completamente, situaciones que nos cambian completamente la vida, nuestra manera de pensar las cosas o de ver las cosas. Acá dice, ¿por qué Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador? Pecador. Porque él tenía bien claro con quién estaba hablando. O sea, al ver al maestro y la manifestación que hace, ¿no? Porque hay toda una escena ahí
este acto de milagro o todo lo que él ya conocía de Jesús, entonces él puede dilucidar, esto es dilucidar, ¿no? O sea, ¿con quién estoy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Quién es este? ¿Y quién soy yo? ¿No? Entonces, no hay otra cosa ante tanta santidad que reconocer quién realmente eres tú. Apártate de mí porque soy un pecador. Soy un hombre pecador, ¿no? Ante la divinidad no hay otra manera, Y no hay otra cosa que reconocer nuestra indignidad. nuestra indignidad, pero más que nuestra indignidad, la naturaleza con la que tú naces y eres, ¿no? Yo sé que alguien puede diferir, pero créaslo o no, todas las personas, ¿no? Todos sus discípulos, ellos confesaban su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque se reconocían quién eran. Y ahí había una diferencia entre el santo de Israel y lo que es cada ser humano. Lo que somos cada uno de Lo que nosotros, somos no lo que cada somos uno de cada uno de nosotros. nosotros, exactamente. Entonces, ahí, al ver a la perfección, a la santidad, al máximo ejemplo que tenemos como nosotros, porque vino y nos demostró que Él era el santo de Israel, entonces no queda otra que reconocer lo que somos todos nosotros, como dijo Pedro, Mira, tú no puedes pecadores. diferenciar lo limpio de lo inmundo hasta que no lo tengas los dos juntos. O sea, tú puedes llegar a un lugar y decir, oye, qué hermoso, está bonito esto, ¿no? Está limpio. Pero si tú le pones este tipo de luces y más, tú vas a ver que no está tan limpio. Entonces, cuando él puede contemplar a Jesús y contempla la santidad que él tenía, él recién al ver la santidad, la pureza de Jesús, la impecabilidad de él puede reconocer su Su condición, condición. Porque yo creo exactamente. que él no era deshonesto, creo que era muy honesto en lo que él hacía, ¿no? Él no se regordeaba en pecados. Y aunque podría decirse a sí mismo, como los fariseos lo hacían, los fariseos hacían una introspección y decían, no robamos, no matamos, no Diezmamos, mentimos, diezmamos, damos a los pobres, a las exacto. viudas. A los pobres, estoy bien. Pero siempre que aparecía Jesús, esa santidad Quedaba supuesta expuesta, quedaba quedaba expuesta. expuesta a que no eras más uno más del montón. Sí, hasta peor, porque no reconocías ni siquiera lo que eras, como el publicano, ¿no? Exacto. En esa misma parábola. Exactamente, ¿no? Y es la ley también la que nos muestra y siempre nos muestra que es el espejo. Entonces, mostrarnos a alguien que la cumplía perfectamente ya era la mayor muestra de que tú estás mal. Tú no estás como crees que deberías estar andando. Exacto. Y solo es la cercanía de Jesús la que puede revelar tus debilidades, mi debilidad. Solo la cercanía a Él. Pero también nos muestra su gracia y su deseo de restaurarnos. Exactamente. El Señor en su gran misericordia siempre nos muestra la salida, la solución, ¿no? No Exacto. nos deja ahí abandonados en la miseria. Entonces, excelente de ver esta parte, ¿no? Y acabemos ya la primera parte del encuentro que transforma, de que Pedro ya comenzó a hacer la transformación en su ser, a verle que estaba mal, de que tenía que hacer un cambio en su vida, de que él no creía lo que era, como los demás fariseos, ¿no? Vamos a continuar con la pregunta 4 que dice, ¿por qué Jesús eligió a pescadores sin letras en lugar de a los sabios rabinos? Mira, si tú lees o leemos en el capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. La Biblia describe a Nicodemo como un principal entre entre el pueblo, El entre los Sanedrín, rabís del Senadrín. O sea, y tú ves a Nicodemo hablando no solo por él. Él dice, sabemos. en No plural. dice, yo sé, yo me he dado cuenta, sino dice, sabemos. O sea, la alta alcurnia de aquellos tiempos, el religioso de aquel tiempo sabía quién era Jesús. Otra cosa es que acepte lo que era Jesús. Entonces Jesús no escogió a ellos, no escogió a los rabinos, porque Dios a lo largo de su palabra, Él muestra que no tiene preferencia por títulos ni por posición social. Cuando le tocó escoger rey para Israel, dice, el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón de las personas. Entonces yo creo que Dios miró corazones esta vez. Y no porque estos corazones también eran santitos, sino porque estaban dispuestos. O sea, Dios mira disposición. ¿Cuán dispuesto estoy yo para hacer la tarea?
coloquialmente para hacer esa chamba. ¿Sí? Exactamente, ¿no? La disposición por hacer, porque claro, como mencionaste, la mayoría tenían sus dificultades personales. También ya Sí, vimos ahí la de Pedro, habían otros que querían liderazgo acá en esta tierra, pero ellos estaban dispuestos a estar luchando por el Señor, a hacer cambios en su vida. exacto. Nicodemo también al haber acercado a Jesús hizo una muestra del deseo, ¿no? Porque todos los demás lo que hacían era por debajito atacar al Señor, a sus Exacto. espaldas, pero ninguno se atrevía frente a frente a ir a hablar con el Señor y decir, Señor, quiero hablar eso contigo. Y aunque Nicodemo por el miedo lo hizo de noche, él tuvo ese primer paso, ¿no? Ir, Señor, sabemos que eres el Mesías, sabemos que eres el que debe venir, y hablar sus dudas con él, ¿no? Y fue también para él un encuentro que lo transformó, que aunque su transformación fue más lenta, porque tardó años todavía Claro, en él ahí. hasta, creo que hasta la muerte de Cristo, ¿no? Exacto, pero ya hubo ese cambio, ¿no? Esa disposición es importante acá. Mira, Y entonces una cosa es de aquel que da la cara aunque no esté de acuerdo contigo, y yo felicito y aplaudo a aquellas personas que pueden tener puntos de divergencia contigo, pero están la cara y están ahí, que a otra persona que dice cosas, pero nunca da la cara, se esconde. se esconde. Y hay muchos hoy día, así. Es lo triste, ¿no? De la sociedad y de Sí, también que llega a la iglesia, que a veces que aunque pensemos diferente, no demos la cara en nuestras opiniones o nuestros puntos de exacto, vista, ¿no? que estemos atrás o detrás de otras personas tratando de hablar o atacar a alguien sin dar la cara. Y eso también muestra una falta de disposición, ¿no? Esas personas no van a poder luchar por Cristo si no están dispuestos a... Primero que no pueden luchar por ellos Exacto, por ellos mismos, mismos, ¿no? entonces no confiemos en que van a poder luchar por Cristo. Es importante, ¿no? Ver Sí, ahí la disposición. Porque como ya vimos en los fariseos estaba el de que ellos ya creían, y esto es importante por nuestra época de la iglesia en la que vivimos, que es la de la Odisea. ¿Qué dice cuando habla de nosotros que nos creemos tibios, que ah, creemos que estamos bien, que estamos perfectos? No es que yo estoy bien, voy a la iglesia, guardo mis sábados, yo no me peleo con los vecinos, no he matado a nadie, no he robado a nadie. ¿Qué necesito hacer? ¿Bien? exacto. ¿Pero qué dice? Pobre, Pobre, estás desnudo, no tienes ciego, nada, ciego, o desnudo. sea... Entonces es importante porque justamente esto es para nuestra época, porque actualmente nos creemos también fariseos, aunque hablemos muchas veces, es que los fariseos eran así, estamos igual, No, hay cierto tristemente. tipo. Mira, el libro Ujú. Patriarcas y Profetas Profetas, dice que solo hay dos tipos de religiones en el mundo. Una la que confía en Cristo plenamente para su salvación y la otra que no dice que es mala. Dice que este otro tipo de religión hacen sus cosas, sus obras, se mueven también, pero no es aceptada por el por el Señor Señor. porque no cumple con el requisito. Tenemos el caso de Caín y Abel, ¿no? Ahí tienes. Los dos llevaron su sacrificio y aunque el de Caín no es que llevó las frutas peorcitas, No, no, no no, dice que llevó lo mejor de lo lo mejor, mejor. pero no era parte del requisito que el Señor pedía. Entonces no Exacto. sirvió de nada. Entonces sí nos muestra a los dos, ¿no? Nos muestra Sí. que no es como nosotros queramos, sino es como el Señor pide. Déjame invitarles a las personas que nos están viendo, Sí, porque hay un buen grupo de sí, sí, sí. personas. Te invito para que te tomes 10 segundos, no te va a demorar más, a que puedas dejar tu like para que otras personas les notifique y puedan acercarse también a estar con nosotros el día de hoy. Excelente. Invitados a todos, ¿no? Mientras más personas puedan ver, mejor. Exacto. Se comparte la palabra del Señor. Entonces estamos aquí, ¿no? En la disposición de las personas. Es importante siempre tener esa disposición, porque las tareas que el Señor nos va a dar no siempre van a ser las que nosotros queramos hacer. A veces no serán ni siquiera las de nuestra zona de confort. Por ejemplo, cuando vemos ahí la historia de ellos no eran personas preparadas para eso. Pero la tarea que les dio el Señor fue justamente en esos ámbitos en los que ellos no estaban listos, pero que el Señor vio potencial en ellos, vio que Mm, podían servir para la sí, obra. sí, sí. Entonces, Dios, ¿por qué no escogió a resumidas cuentas a los rabinos? Porque ellos tenían capacidad, pero Dios muchas veces no busca la capacidad, busca la disponibilidad, ¿sí? Porque hay alguien muy capaz, pero no está disponible. No sirve. Pero a quienes está disponible, digamos, Dios eligió y Dios eligió a estos muchachos jóvenes, ¿no? Exactamente. Como dice siempre la frase que se repite, Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Ah, exacto. Entonces continuamos ahora con la pregunta 5 que dice, ¿cuál es el secreto de la transformación que sufrieron los discípulos? Mira, Jesucristo se tomó 3 años y medio para estar en la tierra. Él desarrolló un itinerante ministerio más o menos equivalente a lo que ahora le llaman un técnico, que estudian 3 años. Él estuvo 3 años. Entonces, pienso que el secreto de eso es de que ellos pasaban buen tiempo con Jesús, ¿no?
había una comunión diaria con Él. Eso transformó su manera de pensar, transformó su carácter, transformó su forma de vivir. Conocer a Cristo, de hecho, va a producir una transformación. Y esa transformación, eh, digamos, por el hecho de conocer a Jesús es una transformación diferente a cualquier otra transformación que puedas tenerlo a través de la psicología, el desarrollo personal, el coaching, ¿no? Entonces, esta transformación es una transformación desde dentro, ¿no? Desde el corazón, y es para vida eterna también. Una transformación total que transforma todo lo que somos, todo lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Lo importante cuando ya más adelante ya Pedro niega a Jesús, él lo negaba y dice, yo no soy cristiano, pero todos le decían, pero si tú caminas como los cristianos, hablas como los cristianos, actúas, ¿cómo no vas a ser cristiano? Y nosotros nos vas al revés, a veces no nos creen que somos cristianos, sino que querer convencerlos de que sí somos. Entonces la importancia de la cotidianidad con Cristo, Con Cristo. Mira, ¿qué asimilaban ellos? Tenían sus luchas. Jesús les llamó la atención varias veces. Ellos tenían sus luchas entre ellos, quién sería el mejor o en dónde se van a sentar cuando estén en el reino de Cristo, ¿no? Tenían sus complejos también. Por algo de Jesús les llama Boanerges a los hermanos, a Juan y a su hermano, ¿no? Eran personas que hablaban tonterías, ¿sí? Pero tú ves a un Juan que era llamado hijo del trueno, así le llama Jesús, Boanerges, hijo del trueno, porque era muy procaz en su lenguaje. Pero ese mismo Juan tú lo ves en Primera de Juan, parece otro. totalmente ¿no? diferente. Él dice, amados, hijitos míos, estas cosas les escribo. Es otra persona. Y esa es la muestra del cambio que hizo, ¿no? Que todos al final fueron haciendo un cambio en sus vidas, Sí. hicieron un cambio en sus vidas. Aquí también en los versículos que nos mencionaba nos muestra otro ejemplo espectacular que es el de Pablo, que él era Saulo de Tarso en algún momento, ¿no? Perseguidor de cristianos, y que cuando tú lo ves más adelante, él era perseguido y había cambiado totalmente su vida. Y él siguió haciendo un cambio aún más, un cambio aún mayor, porque él también tenía un carácter explosivo, que tendía a Claro, enojarse sí, ya sabemos de que él dice que le había dado muerte a a varios. varios. Entonces, imagínate hasta qué punto puede manejar él sus emociones, ¿no? Y sobre todo, si alguien que tiene esa fortaleza o atrevimiento para hacer eso y encima tiene el respaldo, porque él tenía un respaldo para hacer eso también. Entonces, un despiadado con poder es lo peor que le puede pasar al mundo. Exactamente. Y él nos mostró que a pesar que hizo el cambio, no esperemos que apenas digamos somos cristianos ya cambiamos, no, aún queda un camino por recorrer. Y es el que Pablo recorrió durante toda su vida, porque él siguió, más adelante tuvo problemas hasta con Pedro, que hablamos, ¿no? Que se pelearon porque a veces Pedro tenía sus dificultades por su temperamento. Luego también tuvo problema con Bernabé, ¿no? Que a Marcos lo mandó lejos. Y más adelante, ya cuando en los días finales de su vida, él reconoce de que se había equivocado y le dice, Marcos, que me es muy útil para la obra. Envíamela a mí, por favor. Entonces, cambios que hacían en sus vidas, ¿no? Mira cómo es, ¿no? Esa historia es muy, muy, muy bonita, porque, y bueno, tú que eres joven, ¿no? A veces dices, no me comprenden. Sí, un día Pablo no comprendió A Marquitos. a Marcos, ¿no? Dice, no, yo contigo ni a la esquina. Pero ¿por qué? Mira, no, dice, ya me abandonaste una vez. Sí, ya no confío. No confío. Que te lleve otra persona. Bueno, Pedro fue más pastoral en esa oportunidad. Bernabé, Sí, perdón. sí. ¿No? Entonces, pero al final del tiempo, ¿no? Él reconoce cómo hace un verdadero cristiano cuando se equivoca, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Eso es lo importante también como nosotros como cristianos, que saber que vamos a errar y a saber reconocer, ¿no? Me he equivocado, y eso también es una parte de nuestro cambio en nuestra vida. Sí. Importante. Pasamos ahora a la parte 6 con otro subtítulo que nos dice ahora el poder de la rendición. ¿Qué es lo que promete Cristo a quienes ponen a un lado el yo para servirle? Mira, sería interesante que sepamos qué es el yo primero. Porque si algo debemos dejar y ese algo es el yo, ¿qué es el yo? Y permíteme que sea un poco doctrinal en esta historia. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y es pecador per se. Alguien puede atribuirse y decir, oye, pero ¿qué pecado hace ese niño que nació
mira, ese niño tiene toda la potencialidad de pecador. Uno, ese niño tiene toda la potencialidad de alguien adulto. ¿Nace un niño hablando? No, No. ¿Terminará hablando? Sí. sí, Por alguna contingencia, claro, excepciones. hay excepciones. ¿Nace caminando, corriendo? No, No. ¿Tiene la potencialidad para hacerlo? Sí, exactamente. lo Sí. va a lograr. ¿Nace haciendo pecado? No, No, no nace haciendo pecado. ¿Terminará pecando? sí, Sí. Entonces, mira, y Dios conociendo esa situación, en el libro de Isaías 48:8, dice, si tú nunca lo has oído, si tu oído no se ha abierto, ahora abre tu oído y escucha. Porque yo sé, yo te conozco, que tienes toda la potencialidad y que me vas a hacer desleal, yo te llamo rebelde desde el vientre. Entonces, el ser humano es rebelde desde el vientre. Son palabras de Dios mismo, a no ser que alguien quiera ir contra eso. Sería su problema. ¿Sí? Entonces, el yo es el egoísmo. Es el principio con el cual nace el hombre. Dice la sierva del Señor que eso lo ha abrazado como si fuera un precioso tesoro. De ahí que Elena White se atreve a decir que los niños en su primera infancia, 0 a 3 años, dice, tienen una terrible degradación, lo cual ya dice mucho también. Entonces, ese principio, que es el egoísmo, es el yo, ¿no? ¿Y qué significa dejar el yo? Bueno, esa es tu lucha, pues, mi lucha, que nos tomará toda la vida. que nos tomará toda la vida. Exactamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos promete? Pero el Señor, como ya nos ve en esa condición, Él no promete abandonarnos, sino que promete darnos su mano, ¿no? Porque ya vimos que humanamente va a ser imposible. Entonces, humanamente va a ser imposible y Él promete extendernos la mano y decir, yo te voy a ayudar. Porque ya vimos que Él es el único que lo ha logrado. Es el único que ha podido vencer a la muerte y al pecado. Entonces, es el único que puede también ayudarnos. Entonces, importante primero reconocer que no podemos, porque si no vamos a estar en un grave error, ¿no? Una gran dificultad, porque no vamos a lograr nada. Si creemos que nosotros mismos podemos, ya vamos mal. El primer paso ya lo fallamos, que es reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Mira, digamos, ¿podemos guardar la ley de Dios? Sería una buena pregunta, ¿no? Y la verdad es que dice la página 62 del Camino a Cristo, la condición para alcanzar la vida eterna es la perfecta obediencia A la ley de a Dios. la ley de Dios. Esa es la única condición, es la que ha sido desde que le entró del pecado del mundo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Podemos guardar la ley de Dios? Bueno, dice que si Dios le acepta a alguien en el cielo por otra condición, el cielo está en peligro. Si esto es cierto, yo tengo que admitir de que Adán y cada una de las personas obedecieron y guardaron perfectamente la ley de Dios. Que los reformadores que descansan en la tumba y cuando Jesús venga, las tumbas se abrirán para recibir al Señor en los aires, han guardado de manera perfecta la ley de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Saber este conocimiento. ¿Y qué cosa es guardar la ley de Dios? Bueno, ahí hay un amplio estudio Claro, que para les tenemos pendientes estudio. porque no es si dice la Escritura en otra parte que ya no es tu justicia, sino es la de La Él, de Cristo. entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Exacto. nuevas. Entonces, ¿puedo decir unas palabras más? Sí. Mira, no hay mejor forma de que si tú quieres conocer una verdad, vayas a donde se explica la verdad. Para mí el libro de Génesis está toda la Biblia ahí. Entonces yo quiero saber cómo fue justificado y se le atribuyó justicia a Adán. Tengo que ver cómo es, si él hizo algún tipo de obra para que Dios le atribuya justicia. Y tú no vas a encontrar eso en Adán. Cuando Adán pecó, ni siquiera Adán fue a buscar a Dios. Señor lo buscó. Fue Dios el que le dijo, ¿dónde estás? Quiero verte. Estoy desnudo. ¿Quién te enseñó eso? Para hacer corta la historia, tienes que arrepentirte. Y ese lenguaje, esa palabra ni siquiera existía.
¿Y qué es eso? Tienes que alguien dar tu vida por ti. ¿Cómo dar su vida por ti? Alguien tiene que morir. ¿Qué es morir? O sea, No lo tienes todo conocía. un problema y Dios es que hace todo, ¿no? Él toma al cordero, lo lleva y le dice, la muerte de este cordero es como si fuera tu muerte. La inocencia de este cordero es tu inocencia. Y tú tienes ahí sustitución e imputación, que son el principio por el cual los hombres son justificados ante Dios. Por sustitución e imputación. ¿Cuánta participación tuvo Adán para que se haga ese acto? Ninguna. Nada. Prácticamente Dios hasta lo coaccionó para que haga eso. Tú no vas a encontrar en un momento a Adán diciendo, Dios, perdóname, sálvame. No hay esas palabras. No conocía. Entonces la obra es de él. Suena muy calvinista eso, pero es real. Bueno, tengamos en cuenta que el plan de redención fue hecho por Dios completamente, ¿no? Por Desde Dios. antes de la fundación del hombre. Exacto. Entonces, es la parte, ¿no? Estudiar Génesis, su tarea para el próximo estudio. Entonces, tenemos ahí ya la promesa que hace Dios. Déjame, ya. no, Sí, no sí, te olvides, no te olvides. sí, proseguimos. Ok, entonces una vez más, para que lo que pasa es que cuando alguien deja un like, se notifica a otras personas Claro. y después pueden verlo. Entonces, una vez más, deje otro like. Invitados. Invitados. Dejen Tómense like, 10 segundos. sigan den la like. página para que no se pierdan todos los estudios que realizamos semana a Exacto. semana. Y compartan en sus redes sociales con otras personas. Que esa Excelente. también es una manera de hacer la obra de predicación del Evangelio. Entonces hay que aprovechar todos los medios que Todos los tengamos. medios. Entonces esta es la promesa que hace el Señor a los que dejan el yo, ¿no? Ahí cuando leemos los versículos dice que no va a ser fácil, que no esperemos que sea fácil. Porque ya vimos de que cuando nos frustramos, ¿qué pasa? Llega el fracaso. O cuando llega el fracaso nos frustramos, perdón. Entonces, si fracasamos a la primera, no nos frustremos. Pidamos ayuda a ¿quién? Al Señor, al Señor. Amén. La séptima pregunta, y estamos llegando al final de nuestro estudio, dice, ¿qué transformación ocurre en el carácter de una persona, por más débil que sea, cuando se consagra sin reservas a Dios? Mira, primero el hombre tiene que ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que dijo Jesús en el libro de Juan. Entonces, tú no puedes hablar o sea, nadie puede ni debería hablar de transformación del carácter si primero no entiende el plan de salvación, del hecho de que el hombre tenga que reconocerse como pecador. El día de hoy las personas se miden si son pecadores o no por las cosas que hacen o dejan de hacer. Pero el concepto de pecado es mucho más amplio que cosas que haces o dejas de hacer. Yo no sé en qué momento llegó a la iglesia esta idea. Me parece como que una idea de un ebrio que no distingue entre lo que es su naturaleza y su vida. Entonces, lo primero que debe ser convencido, porque no hay otra forma, o sea, no hay nadie, todos deben ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué tienen que ser convencidos de eso? Porque justamente eso es lo que te pone en una posición de decir, sálvame. ¿Cómo se da cuenta alguien que está ahogándose en un mar profundo y no hay dónde? Cuando esta persona se da cuenta que es impotente para nadar y llegar a un lado o para flotar eternamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Auxilio, socorro. Y ese es el punto donde Dios quiere llevar al ser humano, a que el ser humano reconozca que es pecador, ¿no? Entonces, solo ahí, digamos, ocurre la transformación de la persona, cuando nuestra debilidad se muestra por la fortaleza de él. Pablo dice, cuando yo me di cuenta que soy débil, recién fui fuerte. Y ahí nuevamente tenemos el ejemplo en el versículo de Pablo, que él tenía una debilidad física, no solamente espiritual. Sí. Y dice que él rogaba al Señor constantemente, Señor, líbrame de esto, líbrame de esto. El Señor le dijo ya después de varios intentos que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se fortalece o se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no pensemos que somos fuertes. Aquí nos decía, por más que débil, todos somos débiles.
Entonces necesitamos que reconocer para que el Señor nos fortalezca. Porque si no, no vamos a lograr nada, como dijimos, ¿no? Hay que reconocer. El primer paso es reconocer. Para cualquier cambio, primero hay que reconocer que estamos mal. Si no, no necesitamos cambiar. Vamos a pensar eso. Entonces, el primer paso es reconocer. Tú no eres medio malo, eres malo. Pues el Señor no hay grises. No hay grises. O eres o no eres. O eres o no eres. O eres frío o caliente. El Señor no acepta otros colores. Blanco y negro. O eres bueno o eres malo. O estás en pecado o ya no estás pecando. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todos somos pecadores. No hay ni un justo, parte del Señor Jesús, ¿no? Entonces aquí tenemos el final de este bonito capítulo, a orillas del mar, donde nos muestra un poco, ¿no? de la transformación que tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Se acabó? Sí, las preguntas sí. Vamos a hacer un pequeño repaso Sí. del... A ver, mira, yo tengo otras preguntas por acá. Ok, Lo que pasa perfecto. ¿te parece que las charlamos? Claro, sí, perfecto. Todavía tenemos unos Todavía minutos tenemos más. unos minutos, sí. ¿Qué significa? ¿Qué crees tú que significa? Porque al final de cuentas, claro, la historia termina y de Jesús con Pedro, ¿no? Pero Jesús les dice, seréis pescadores de hombres. ¿Qué crees que significa seréis pescadores de hombres? Justamente les habla el Señor en un lenguaje que ellos conocían, ¿no? Porque ¿qué hacían ellos al pescar? Traían los peces a su barca, ¿no? Entonces lo asemejamos a esa barca con el Evangelio del Señor, con la iglesia, ¿no? Y al pescar hombres, ¿qué tenemos que hacer? Traer almas para Cristo. Traer esas almas para que el Señor las pueda hacer parte de su barquita, ¿no? Que quiere llevar al cielo. Bueno, me gusta mucho, ¿no? Que el Señor siempre hacía analogías con cosas que nosotros entendiéramos. Sí. No hablaba de maneras que se nos hagan complicadas. Porque muchas veces como humanos a veces como que queremos perfeccionar nuestra habla y hablamos en lenguaje rebuscado, para que parezca que sabemos. Pero el Señor, ¿qué hacía? En el lenguaje que ellos entendían. Sí. Entonces ser pescadores de hombres significa participar también de la misión de Cristo, ¿no? O sea, Jesucristo vino con una misión, buscar y salvar A todos los a perdidos. los que se han perdido. Entonces, ser pescadores significa hacer ese mismo trabajo, esa misma misión. Tú, yo, cada joven, a veces vemos a los jóvenes entusiasmados por predicar y eso es muy emocionante. Tengo la oportunidad de visitar en estos días en varios lugares, encuentro a ancianos. Que siguen. Qué fervor que tienen para compartir la palabra. Son pescadores, ¿no? Son pescadores de hombres. Y una más. ¿Cuál crees que es la enseñanza más importante de toda esta historia que vemos? Reconocer nuestra debilidad. Para mí es lo más Reconocer importante. nuestra Porque es el debilidad. primer paso para hacer todo lo que queremos con el Señor, ¿no? Reconocer de que sin Él nada somos. Y que sin embargo, como en un versículo que no leímos de Filipenses 4:13, con Él todo lo podemos. De reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia que tenemos que tener con Él, ¿no? Porque Él es el que nos va a justificar, Él es el que nos va a salvar. Sí. Y mira, gracias. Creo que también Dios nos quiere decir, Jesucristo estuvo en una barca con pescadores. No estuvo en un templo con una conferencia general o con un ministerio itinerante, sí. ¿no? Entonces, el Señor está dispuesto para todos, pero está más dispuesto con los que están disponibles y con los que tienen disposición. Para en aquellos que tienen disposición, generar disciplina. En aquellos que aceptan la disciplina, digamos, tenga todo un ministerio itinerante para la predicación del Evangelio. Que es justamente en esas personas donde mejor llega la obra, ¿no? Las personas más cercanas al pueblo, digamos, ¿no? Como ellos, los pescadores que conocían, las personas que venían a comprar el pescado, las mujeres que llegaban a comprar para su comida, ellos estaban cerca de las personas que necesitaban de Cristo justamente. Y te comento, mira, he estado por lugares, ¿no? Este año viajé bastante y el año pasado también. Lugares donde no existe otra iglesia, solo la que nuestra. estamos. Digo, ¿cómo han llegado por acá? O sea, ¿quién se atrevió a caminar tanto horas para llegar a ese lugar? Digo, ¿y acá hay otra iglesia? No, solo esta nada más.
¿no? Y la gente viene a los congresos de ella. A lo mejor no participan de todo, pero vienen al congreso, escuchan la palabra, los hermanos son conocidos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de servidumbre, ¿no? Que queremos que nunca muera, ¿no? No tendremos los mejores predicadores, que hay muy buenos, pero que no muera el fervor, la pasión por buscar a un mundo que necesita de Jesús. Es el llamado a todos, ¿no? De que donde estés, donde puedas y con los que puedas, compartas el Evangelio del Señor. Como les pasó a estos mismos pescadores, más adelante, también lo mencionaba el estudio de hoy día, que cuando fueron llevados ante el Sanedrín, Pedro y Juan a defender su fe, todos se sorprendían. Y estos que nunca han aprendido ni a hablar, que no saben ni escribir bien, míralos cómo se expresan, cómo se desenvuelven. Y esa es la obra que hará el Espíritu Santo. Si estamos dispuestos, si estamos disponibles, con los que podamos predicarles o con los que podamos hablarle, amigos, compañeros de trabajo, familiares que no conocen, el Señor hablará por nosotros. Él nos usará como sus instrumentos. Eso es lo bonito del Señor, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, tocará hacer una experiencia personal también. Y tocará hacer un mea culpa también. Y tocará dejarte usar por el Señor también. Y bueno, ese es deseo, ¿no? Cada uno, creo, de quienes de alguna manera amamos al Señor en toda nuestra imperfección. Amamos y queremos ser semejantes a Él. A Cristo. Entonces ese es nuestro deseo para con todos ustedes, queridos hermanos y amigos que nos han visto el día de hoy. Esperemos que haya sido de mucha ayuda y de mucho beneficio para sus vidas. Y hay que culminar con una oración. ¿Sí? ¿Ora usted ahora? Ok. Bueno, vamos a mandarle un saludo a A todos los los que que están antes están, viéndonos el día sí, de a hoy, los que sí. nos han estado viendo, pero un saludo también para los jóvenes que hoy día les tocó estar por este lugar, Soritor. Soritor, ¿no? Por ahí llegan los videos y bueno, qué bueno que estén por ahí aprendiendo la palabra, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó estar desde esta trinchera. Desde aquí el día de hoy. Oremos. Bendito Padre de los cielos, solo nos acercamos ante ti para recibir el perdón con el cual buscas para otorgárnoslo. Y te suplicamos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto para aceptarlo también. Perdona a tu iglesia, perdona nuestras incoherencias, perdona nuestra falta de actividad, si es que tenemos que hacerlo. Y danos tu gracia, Señor, esa gracia que fortalece, que levanta al caído, que restaura al fracasado. Y, Señor, estar a la altura de tus exigencias, de tu mandamiento, de tu ley. Que tu gracia nos acompañe, tu Espíritu Santo sea, Señor, quienes pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y que la sangre de Jesús pueda ponernos en armonía con tu ley. En el nombre glorioso de tu Hijo. Amén. 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 Bueno, esto fue el estudio de hoy día. Mi nombre es Fabián Coronel, que estuvo con ustedes hoy día, y nuestro querido hermano y psicólogo, Eli Rodríguez. Muchas gracias. Bendiciones.